Vista de la causa Rol 3.974, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad deducido por Salmones Multiexport, Sociedad Anónima, y Multiexport Pacific Farms S.A. respecto a los artículos 5º, inciso 2 y 10º, inciso 2 de la Ley de Transparencia y del artículo 31 bis de la Ley 19.300. Tiene la palabra el relator, don Sebastián López. Muchas gracias, señor presidente. El requerimiento se ha deducido para que produzca efectos en la causa sobre reclamo de ilegalidad caratulada Salmones Multiexport S.A. con Consejo para la Transparencia pendiente ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. Los preceptos son conocidos del tribunal, por lo cual no serán reproducidos, atendida también su extensión, sin perjuicio de que se aludirá a ellos en relación con las alegaciones de las partes. El requerimiento fue conocido por la segunda sala de este tribunal, admitió a tramitación y ordenándose la suspensión de procedimiento en la gestión judicial por resolución de 25 de octubre de 2017 y decretándose la admisibilidad por resolución de 21 de noviembre del mismo año. Fue tenida como parte y formuló oportunamente observaciones sobre el fondo del asunto el Consejo para la Transparencia conforme a presentación que rola a fojas 593 y siguientes, y no se evacuaron observaciones por parte de los órganos constitucionales interesados. Conforme a los antecedentes allegados por las partes y por el tribunal que conoce de la gestión, puede señalarse que en agosto de 2016, vía Ley de Transparencia, el señor Hernán Espinosa Zapatel solicitó al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, Sernapesca, información sobre centros de producción de salmónidos que reportaron uso de pesticidas deltramina o cipermetramina, que reportaron flavobacteriosis y que reportaron síndrome rickettsial entre los años 2011 y 2015 y relativo a las regiones de los ríos, los lagos Aysén y Magallanes. De acuerdo a los artículos 20 y 21, número 2 de la Ley de Transparencia, Sernapesca denegó la entrega de la información atendida a la afectación de derechos de terceros, tomando en cuenta la oposición que formularon parte de las empresas del rubro, entre ellas las dos requirentes, y la posible afectación de sus derechos de carácter comercial o económico. El solicitante dedujo amparo por denegación de información y el Consejo para la Transparencia, por resolución de 19 de enero de 2017, aplicando las normas impugnadas, acogió el amparo y ordenó a Sernapesca en la entrega de la información. Ante ello, Salmones Multiexport y Multiexport Pacific Farms interpusieron el reclamo de ilegalidad en contra de la decisión del Consejo pendiente de resolver por la Corte de Puerto Montt. En cuanto al conflicto constitucional, afirman las actoras que la aplicación de estos preceptos en el caso impugnado es decisiva para la resolución del asunto y que dicha aplicación vulnera el artículo 8º, inciso 2 de la Carta Fundamental en cuanto contraría y excede el ámbito y contenido normativo del mismo. Explica que en el marco de la Ley 18.892, General de Pesca y Acuicultura, y del Reglamento para la entrega de información de pesca y acuicultura contenido en el Decreto 129 de 2013 del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, las empresas productoras de salmón deben entregar información sanitaria a Sernapesca que incluye medidas profilácticas y terapéuticas, así como enfermedades o infecciones detectadas en los cultivos, con el objeto de que el servicio pueda llevar información estadística y dar cumplimiento a su labor de fiscalización. Sernapesca, conforme a la ley, tiene obligación de transparencia activa, debiendo mantener en sus sitios web información sobre la situación sanitaria y uso de antimicrobianos, pero por agrupaciones de concesiones de salmonicultura y no por empresa o centro de producción. En efecto, la oposición a la entrega de la información que formularon ciertas empresas del rubro, incluidas las requirentes, se fundió en la afectación de sus derechos por tratarse de información estratégica, cuya entrega pone en riesgo su actividad comercial y su competitividad en el mercado. Luego, Salmones Multiexport y Multiexport Pacific Farms expresan que el Consejo para la Transparencia, en su decisión de amparo que obliga a Sernapesca a entregar la información desagregada por cada centro de producción, vulnera abiertamente el artículo 8º constitucional, toda vez que no se trata de información pública de acuerdo al inciso 2 de dicha disposición. Señalan que el artículo 8º hace público los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen,
sin que la publicidad pueda, como interpreta el Consejo, extenderse a toda información que obre en poder de la Administración. Yendo más allá, los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia y 31 bis de la Ley 19.300 en las partes cuestionadas, hacen públicos los actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como toda información elaborada con presupuesto público, pero no puede estimarse constitucional que sea pública per se toda otra información o toda información ambiental que obre en poder de los órganos de la Administración. En efecto, de acuerdo al texto y al espíritu del artículo 8 constitucional, así como a la historia del mismo, y como también lo habría entendido este Tribunal Constitucional en las sentencias que se citan roles 2246, 2156, 2379, 2558, 2689, 2907 y 3111, no es pública toda información que posea el Estado, debiendo entenderse que la expresión toda otra información que obre en sus órganos es pública, pero en la medida que sea en el marco de un procedimiento administrativo o que sirva de fundamento, antecedente o complemento a una resolución o a un acto administrativo, lo cual no sería el caso de autos respecto a la información que las salmonicultoras entregan a Cernapesca, que es únicamente utilizada para actualizar la información en la página web en los términos que se señaló, pero que no envuelve acto administrativo ni manifestación de voluntad alguna por parte de la Administración del Estado, por lo que su entrega infringe el artículo 8. Concluyen señalando los requerentes que el criterio que han señalado sería compartido por el Consejo para la Transparencia, puesto que al fundamentar la decisión de amparo y al informar el reclamo de legalidad, ha esgrimido la existencia de actos administrativos que se han dictado con fundamento en esta información. Sin embargo, dicho argumento sería falaz porque se trata de reglamentos y resoluciones generales relativas a programas sanitarios que ha dictado la autoridad que no tienen fundamento en la información cuya publicidad se está discutiendo, incluso siendo en parte anteriores a los años en que se pide la información. El Consejo para la Transparencia, como se adelantó, solicita el rechazo del requerimiento con expresa condena en costas. Afirma que la aplicación de los preceptos cuestionados de la Ley de Transparencia y la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente no genera la infracción constitucional alegada por las empresas requirentes. En efecto, señala el Consejo que se trata de información que ha servido de fundamento para la adopción de decisiones públicas por parte de Cernapesca y que ha formado parte de un procedimiento seguido por dicho órgano de la Administración del Estado en el ejercicio de funciones públicas y en cumplimiento de la normativa sectorial que debe dictar para regular la industria acuícola en el país. En consecuencia, la decisión del Consejo y la aplicación de los preceptos legales en comento no ha ampliado ni vulnerado el inciso segundo del artículo 8 de la Constitución. Junto con señalar que algunas empresas del rubro no se negaron a la entrega de la información, añade el Consejo que esta información sobre los pesticidas y sobre las enfermedades o bacterias, como la solicitada por el señor Hernán Espinosa, en las regiones y periodos de tiempo referidos, constituye antecedente que ha sido utilizado sistemáticamente y en forma permanente para la dictación o la modificación de actos y resoluciones administrativas por parte del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, destinadas a la prevención y control de enfermedades en los cultivos de salmones, además de ser información que forma parte de los procedimientos de fiscalización, o sea que también son fundamento de los actos administrativos que se originan en las fiscalizaciones de este sector productivo. Da ejemplos de diversos actos y resoluciones administrativas dictadas por Cernapesca en este ámbito, concluyendo además que en el ejercicio de la labor fiscalizadora se trata de una labor que por sí es una actividad administrativa y pública a la luz del inciso segundo del artículo 8 constitucional. Añade, citando amplia normativa al efecto, que en el marco de la Ley de Pesca y de la reglamentación respectiva, Cernapesca cumple labores de fiscalización integral y de regulación del comportamiento sectorial de la industria salmonera, así como de cualquier actividad de cultivo o producción de especies hidrobiológicas o sus derivados, en aras a la promoción y resguardo de principios y derechos fundamentales dispuestos en la misma Carta Fundamental. En este sentido, cita el artículo 1, inciso 4 de la Constitución, que dispone que el Estado está al servicio de la persona humana y debe respetar sus derechos y garantías, dentro de los cuales se encuentra desde luego
los consignados en los numerales primero, octavo y noveno del artículo 19. Tales son el derecho a la vida y a la integridad, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y el deber del Estado de tutelar la preservación de la naturaleza y el derecho a la protección de la salud. Citando extensa normativa, el Consejo afirma que no es efectivo lo que indican las empresas requirentes en cuanto a que la información que entregan a Cernapesca sería utilizada para efectos estadísticos y de registro, sino que se usa para la generación de la política y de las medidas de fiscalización, manejo sanitario y cuidado de la salud de la población, constituyendo información del todo de interés de la ciudadanía y siendo fundamento permanente y continuo de actos y procedimientos administrativos, del todo compatible con el derecho a la información pública que ha sido declarado por la Corte Suprema como contenido implícito del artículo 19, número 12 de la Carta Fundamental y compatible, desde luego, con la publicidad de los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, como así también lo ha entendido este Tribunal Constitucional en la sentencia ROL 2351. Agrega el Consejo para la Transparencia que las empresas requirentes reconocen que el artículo 8º constitucional contiene un principio de publicidad, siendo pacífico entonces que se trata de un principio de publicidad constitucional y no de una mera regla. Aquí el principio no puede ser interpretado restrictivamente y en la especie las normas cuestionadas de la Ley de Transparencia desarrollan dicho principio sin excederlo ni contravenirlo. Por último, el Consejo aduce que la inaplicabilidad del artículo 31 bis de la Ley 19.300 no es decisiva ni atingente a la resolución de este asunto, puesto que no se ampara en ella la decisión de amparo y tampoco está discutido este precepto en el reclamo de ilegalidad. A Fojas 907 se ha ordenado traer los autos en relación y se han anunciado en forma para alegar en esta audiencia los abogados de las dos partes. Es todo, señor presidente. Gracias. ¿Los señores abogados tienen observaciones que hacer a la relación? No, señor presidente. No, señor presidente. No siendo así, entonces, por la parte requirente, tiene la palabra don José Pablo Cabello Andrade hasta por 20 minutos. Adelante. Señora ministra, señores ministros, con la venia de su señoría excelentísima, doy inicio a mi alegato en representación de las requirentes para solicitar que se acoja el presente requerimiento y se declare inaplicables por razones de inconstitucionalidad las disposiciones impugnadas ya referidas, esto es, artículo 5º, inciso 2º, artículo 10º, inciso 2º de la Ley de Transparencia y artículo 31 bis de la Ley de Bases Generales de Medio Ambiente, con exclusión de los literales C y E. Ahora, en apoyo de esta tarea de exposición, la relación ha efectuado una exposición clara y precisa de los principales antecedentes del caso, de manera que pretendo que eso pueda ahorrar algunas reiteraciones innecesarias de mi parte. Y lo otro que seguramente también va a solucionar algunas reiteraciones innecesarias de mi parte es que esta no, y quisiera recordarlo, no es la primera vez que este excelentísimo tribunal se pronuncia acerca de la inaplicabilidad de las normas impugnadas en este caso, en particular de aquellas relativas a la Ley de Transparencia, y no solo se ha pronunciado en anteriores ocasiones, sino que además tiene una doctrina suficientemente asentada en la materia. Hay una importante jurisprudencia, por una parte, en los casos de correo electrónicos de funcionarios públicos, y por otra parte, una segunda línea que tiene directa relación con el caso de autos, guarda relación con la información de empresas privadas que éstas proporcionan a la autoridad pública encargada de su fiscalización de manera obligatoria. El primero de estos casos, el ROL 2558 del 2013, relativo en el ámbito bancario y promovido por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Los dos casos siguientes tienen que ver con la misma industria a que toca este caso, el 2907 del 2015 y el 3111 del 2016, en el ámbito de la industria salmonera, incluso el primero de ellos promovido por la misma empresa de este caso, Salmones Multi Export S.A.
¿Mm? Por lo mismo quisiera constatar, en primer lugar, una evidente correspondencia entre estos precedentes y el caso que se está analizando. Incluso en uno de estos casos decía, hay un mismo sujeto activo y un mismo sujeto pasivo. En el mismo caso fueron impugnadas y declaradas inaplicables por inconstitucionalidad las mismas 3 normas que están siendo impugnadas en este caso. Pero fundamentalmente, y más allá de eso, existe una igualdad sustantiva en los antecedentes que son solicitados en uno y otro caso. En los precedentes citados, se recordará, se trataba del requerimiento de información relativa al uso de antibióticos por las empresas salmoneras, la cantidad de antibióticos que utilizaban durante unos determinados años en determinadas zonas del país, 2009-2013 en uno de los casos, 2014 en el segundo de los casos. En autos, lo que se trata es de la solicitud de información relativa a el uso de determinados pesticidas por las mismas empresas salmoneras y la presencia de ciertas y determinadas enfermedades en los centros de cultivo de las mismas empresas salmoneras, también durante unos periodos de tiempo variables que van desde el 2010 al 2015 y también en distintas zonas del país. Por lo tanto, en ambos casos se da esta identidad de materias, porque tanto la información relativa a antibióticos como la relativa a pesticidas y a la presencia de enfermedades corresponden en general a información sanitaria de las empresas, y el fundamento de su entrega se encuentra en una misma norma reglamentaria que ha sido citada en la relación y corresponde al Reglamento para la entrega de información de pesca y acuicultura, que me voy a permitir leer para dejar en claro su alcance. Según de acuerdo a la información específica para cada centro de cultivo que deben entregar las personas naturales o jurídicas será la siguiente. En los casos de centros de cultivo que comprendan peces, en el número 4, la situación sanitaria, que comprende la información sobre las medidas profilácticas y terapéuticas aplicadas a cada unidad de cultivo, y las enfermedades o infecciones presentadas, signología clínica asociada y diagnóstico de laboratorio, etc. Eso como una precisión previa para efecto de establecer esta identidad. La segunda, ya no en cuanto a los hechos, sino que en cuanto al fondo del asunto, es qué es lo que nos dicen estos precedentes que he citado para efecto de poder resolver el presente asunto. La doctrina a que he hecho referencia puede resumirse en 3 premisas. La primera es que los preceptos legales impugnados lo que hacen es, de la Ley de Transparencia y de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, lo que hacen es exceder o contravenir lo dispuesto en el artículo 8 de la Constitución Política de la República, en su inciso segundo, ya que este no hace público todo lo que el Estado posee, sino que solo los actos o resoluciones de los órganos del Estado, sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Mientras que, por otra parte, las normas impugnadas de la Ley de Transparencia extienden esta entrega a la información elaborada con presupuesto público y en general a toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, y con ello han ampliado el objeto del acceso a la información vía Ley de Transparencia y han generado esta disociación entre el elemento decisorio que existe en los actos, resoluciones, los fundamentos y los procedimientos, y esta otra información que no guarda relación alguna con aquello. La doctrina cita un importante apoyo en la existencia de un proyecto de reforma constitucional que data del año 2013 y que está destinado a reconocer constitucionalmente el principio de transparencia y el derecho de acceso a la información pública, y que, según propia declaración del proyecto en la correspondiente moción, constituyen una reacción a los fallos de este excelentísimo tribunal, que sostuvieron, por el contrario, que actualmente en la Constitución no existe un principio de transparencia y que tampoco está consagrado a nivel constitucional el derecho de acceso a la información pública.
de acuerdo a los precedentes, la existencia de este proyecto no hace sino reconocer que en los términos actuales de la Constitución no es posible incorporar esta otra información que no sea el carácter restringido al que hemos hecho referencia, y quisiera actualizar la información relativa a estos fallos que ya datan de 1 o 2 años, para agregar que este proyecto aludido al día de hoy se encuentra aún en trámite en el Congreso, en discusión de informe de comisión mixta todavía pendiente. La primera premisa entonces de la doctrina constitucional es que no los preceptos impugnados exceden o contravienen el artículo 8 de la Constitución. Segundo, que la posibilidad de que la información que las empresas privadas le entregan al Estado pueda obtenerse por vía derecho de acceso a la información fue descartada, y fue así en la historia fidedigna de la reforma constitucional del año 2005, que tanto en las mociones que le dieron origen como a través de indicaciones del Ejecutivo pretendieron incluir expresamente fórmulas más amplias que fueron definitivamente eliminadas. Y la última premisa es que, o la última afirmación en la cual puede resumirse esta doctrina, es que el artículo 8 de la Constitución, y ya está enunciado de alguna manera, contiene una enumeración taxativa de lo que quiere que se haga público. Esto es, actos y resoluciones, fundamentos y procedimientos. Ahora, siendo eso así, siendo unos mismos antecedentes de hecho, o al menos sustantivamente idénticos de los casos anteriores, lo nuevo en este caso sí tiene que ver con la argumentación que ha invocado o que ha generado el Consejo para la Transparencia, contradictoria en todos los casos anteriores, y que había optado por discrepar de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y por realizar crítica a la formulación de esta doctrina, y que sin embargo ahora presenta algunas características nuevas que quisiera destacar. Ahora, estas características o estas argumentaciones aparecen no en la decisión de amparo que genera esta consecución judicial, sino que está más bien en el informe al reclamo de legalidad y en el informe al presente requerimiento de inaplicabilidad. Lo que esta tesis plantea en síntesis, y me permito leer para mayor fidelidad, es que la información solicitada constituye información que ha sido utilizada sistemáticamente y de manera permanente a lo largo del tiempo para dictar o modificar ciertos actos o resoluciones administrativas por parte de Cernapesca, tendientes a prevenir, controlar y mitigar la presencia de enfermedades en los salmones producidos por las empresas del sector acuícola nacional, y además ha formado parte del procedimiento administrativo que lleva a cargo el órgano requerido de información con la finalidad de fiscalizar los centros de cultivo de salmones. La pregunta es, ¿cuáles son esas decisiones, cuáles son esos procedimientos, esos ciertos actos y resoluciones? Lo que el Consejo plantea es que el Cernapesca siempre recurre a la información que se solicita, siempre recurre a ella, y lo hace como parte del ejercicio continuo y permanente de sus funciones fiscalizadoras, y que lo hace tanto como cuando actúa, como incluso cuando se abstiene de hacerlo. Y para el caso cita algunos ejemplos que han sido antes referidos y corresponden básicamente a programas sanitarios. Ahora, esta idea nueva, la verdad es que no resulta conciliable con la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional, puesto que conforme a la misma, toda la información que se encuentra en poder del Cernapesca y en general de las demás instituciones públicas sería información pública, porque bastaría con que guarden relación con las funciones y facultades de estos organismos. Y como en nuestro ordenamiento jurídico constitucional, los órganos del Estado solo pueden actuar dentro de su competencia, esto es, entre otras cosas, en el ejercicio de sus facultades para el cumplimiento de sus funciones, toda la información que estos recopilaran, reunieran, guardarían relación con la misma y sería, por lo tanto, pública. Lo que hace esta argumentación, por lo tanto, si esto es así, es que volvemos por un camino distinto al mismo resultado que ha sido censurado a través de los precedentes anteriores. O sea, estaríamos volviendo a entregar
toda la información o pretender entregar toda la información que obra en poder de la Administración sin hacer distingos respecto de las categorías que están excluidas, como los correos electrónicos, en su caso, en virtud adicional de razones de privacidad, y de esta categoría que se ha denominado la información que las empresas entregan a los órganos de la Administración del Estado para el ejercicio de sus funciones de fiscalización y de manera obligatoria. El resultado, por lo tanto, bajo una línea argumental distinta, es el mismo que se ha postulado previamente, porque la verdad es que resulta bastante difícil imaginar una información que no esté comprendida dentro de esta idea que plantea el Consejo para la Transparencia. Quisiera citar uno de los precedentes, el último, en materia de correo electrónico, la sentencia del caso 2982 del 2016, que también corresponde a Cernapesca, para descartar la argumentación que ha presentado en este caso el Consejo, de acuerdo a este precedente, donde se solicitaba la entrega de copia de los correos electrónicos intercambiados entre el director de Cernapesca y los personeros de Salmón Chile, que es la entidad gremial que reúne a las empresas salmoneras, durante un determinado periodo de tiempo que abarcaba aproximadamente un año. En ese caso, la sentencia del tribunal lo que dijo es que estos correos electrónicos no se enmarcan dentro de la expresión acto-resolución, así como también descartó que se trate de un complemento directo o esencial de los mismos, y utilizó un argumento que sirve también en este caso, o tomó un dato que es bastante relevante y que tiene que ver con los términos en que fue formulada la solicitud de acceso a la información. Dijo que en ese caso los correos electrónicos no se enmarcan en ninguna de las dos hipótesis, toda vez que la solicitud de acceso no fue planteada en torno a un determinado acto o procedimiento administrativo de Cernapesca, sino más bien al conjunto de comunicaciones de cualquier índole que durante un determinado periodo de tiempo hubiera tenido en su caso el director y los personeros de Salmón Chile. Lo que quiere dejar de manifiesto es que es distinto cuando la solicitud de acceso a la información pide informes, pide actos y documentos, y en virtud de los mismos aparecen entre sus fundamentos algunos documentos que puedan conocerse, como por ejemplo, como información distinta. Es distinto a aquellos otros casos donde, como en el presente, lo que se solicitan es toda la información que se generó en un determinado administrativo. En esos casos no aparece por ninguna parte, y la verdad es que es necesario empezar a buscarlo o reconstruirlo si es que se quiere, ¿cómo se llama?, acceder a la publicidad por esa vía. Y el otro argumento que se utilizó es que para descartar la publicidad, más bien para declarar inaplicables las normas impugnadas y por esa vía descartar la publicidad, es que no se está en presencia de procedimientos administrativos específicos, y que por lo tanto tampoco podía considerarse que puedan constituir fundamento de acto o resolución del director, y termina con un corolario que es bastante ilustrativo, que también para mayor fidelidad me permito leer. Dice: por lo demás, no se ha proporcionado a esta magistratura ningún antecedente que genera siquiera indicios para pensar que existe una conexión sustantiva, directa o esencial entre los correos electrónicos solicitados, en ese caso, y algún acto o resolución que haya emanado de la autoridad en cuestión. Y la verdad es que esa conexión sustantiva, directa y esencial a que se refiere no se aprecia por ninguna parte en la argumentación del Consejo, tampoco en los ejemplos, en estos pretendidos ejemplos que he intentado colocar, porque la verdad es que estos programas sanitarios a que he hecho referencia de ninguna manera podrían constituir actos administrativos o podrían haber utilizado como fundamento la información de las empresas cuyo acceso se solicita. En primer lugar, atendido el tenor de los mismos, se trata de programas sanitarios que lo que hacen es establecer medidas generales que las empresas deben adoptar para tratar las enfermedades y para, y para prevenirlas, incluso para informar sus resultados, pero en ningún caso son el fundamento de los mismos, más bien podrían incluso considerarse que son eventualmente una consecuencia. Y además, por un tema temporal,
los programas, los dos casos de los programas que se citan datan del año 2012 y la información que se pide en este caso transcurre desde el 2010 al 2015. La verdad es que, por lo tanto, la información 2013, 14, 15 no podría servir de base, por lógica, a antecedentes del año 2012, a actos administrativos del año 2012. Es lo mismo que se resolvió en el caso de correos, cuando se solicitaban correos relacionados con los expedientes administrativos de los exonerados políticos. Los correos tenían, así se resolvió, tenían que ver con, o eran de data posterior al cierre o conclusión de los correspondientes procedimientos administrativos. Acá no tenemos procedimientos administrativos identificados, pero incluso así la data de estos permite descartar en buena parte que puedan constituir fundamento o puedan formar parte de los procedimientos de alguno. Por último, para finalizar, quisiera hacer referencia a un antecedente que se encuentra, digamos, en el otro lado de la vereda de lo que estamos analizando acá, de lo que pretende también en sus alegaciones el Consejo para la Transparencia, y que es el caso 2870-2015, Empresa Eléctrica PCS, SPA, y también el 2871 de Abengoa, donde contrariamente se descartó o no se acogió el requerimiento de inaplicabilidad, también del artículo 5º, inciso 2 de la Constitución, pero en ese caso teníamos perfectamente identificado un acto administrativo del cual la información que se solicitaba servía de fundamento. Se recordará que en ese caso lo que se trataba era de la entrega de un contrato de compra de energía que había servido de base para la postulación y la adjudicación de un concurso de Corfo, que incluso bonificaba con un puntaje importante y había sido decisivo en la decisión de adjudicación, una decisión de adjudicación con número y apellido, la resolución 6/2014 de Corfo. En ese caso, lo que el tribunal estimó es que el artículo 5º, inciso 2 de la Ley de Transparencia no resultaba contrario al artículo 8º, inciso 2 de la Constitución, por estimarse que el contrato de energía, de compra de energía, es parte de la información que condujo a la Corfo a adjudicar la licitación del proyecto planta térmica de concentración solar de potencia a Abengoa, siendo dicho acto jurídico determinante en la resolución de ello, nada de lo cual se aprecia ocurra en el presente caso, ni conexión sustantiva, ni directa y esencial, de manera que ratifico o reitero la necesidad de acoger el presente recurso, declarar inaplicable por inconstitucionalidad las normas impugnadas, de manera de prevenir el efecto inconstitucional que se produciría si es que en la gestión pendiente el tribunal confirmara la decisión del Consejo para la Transparencia, el tribunal ordinario me refiero, confirmar la decisión del Consejo para la Transparencia y ordenara la entrega de información que, y es lo más importante, información que, conforme a la Constitución, no es información pública, ni puede accederse a ella por vía de acceso a la información. Muchas gracias. Usted. A continuación, por el Consejo de la Transparencia, tiene la palabra don Rodrigo Reyes Barrientos, hasta por 30 minutos. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente, con su venia y los demás excelentísimos ministros que integran esta magistratura. Alego en representación del Consejo para la Transparencia, solicitando que se rechace en forma íntegra este requerimiento de inaplicabilidad deducido en contra de los preceptos legales a los cuales ya se refirió latamente tanto el señor relator como también mi distinguido contradictor. Quiero partir por señalar, vuestras señorías excelentísimas, que a diferencia de otros casos anteriores que han estado en discusión ante el excelentísimo Tribunal Constitucional a propósito de la inaplicabilidad de las mismas normas impugnadas y también relativos a casos relacionados con información relativa a la salmonicultura nacional, en este caso, en este requerimiento de inaplicabilidad, no hay discusión alguna en torno a si el artículo 8º de la Constitución, en su inciso 2, consagra o no un principio de publicidad.
No hay discusión porque es un hecho pacífico de la causa que ha instalado las propias requirentes de inaplicabilidad al sostener en la página 10 del requerimiento que efectivamente estamos en presencia de un principio de publicidad. Y lo único que postulan es que la aplicación de las normas contenidas en los preceptos o incisos impugnados permiten entregar información que vía ley de transparencia no puede ser entregada porque la Constitución Política no lo permite, comillas, al sostener que excede aquella información sujeta al principio de publicidad. Y así se dice textualmente en el requerimiento. Esta afirmación y este reconocimiento es de vital importancia para la resolución de este requerimiento de inaplicabilidad, porque son las propias actoras las que reconocen que el artículo 8º, inciso 2, contiene un principio de publicidad y no una mera regla. En consecuencia, con ello también asumen que aunque la Constitución Política de la República no utilice la voz o el vocablo principio, el contenido de dicha norma constitucional igualmente corresponde a un principio. Y siendo tal, no habría entonces restricción o limitación a la libertad de configuración normativa del legislador en materia de publicidad y acceso a la información. Si el artículo 8º de la Constitución contiene un principio de publicidad, entonces, en tanto principio, claramente su contenido y alcance no puede ser restrictivo, de modo que las normas legales impugnadas lo único que hacen es desarrollar el contenido de este principio y en ningún caso lo contravienen ni lo exceden. Cuando estamos en presencia de un principio, vuestras señorías excelentísimas, no basta sostener que la norma legal va más allá, que amplía o que desarrolla la regulación contenida en la Carta Fundamental para inmediatamente concluir que por ese solo hecho resultan inaplicables por inconstitucionalidad en las normas impugnadas, sino que hay que acreditar cómo la ley, en el caso concreto, contradice ese principio. Y esa acreditación no ha sido cumplida por los requirentes de inaplicabilidad. Vuestras señorías, en consecuencia, son las propias requirentes las que dan por superada una de las cuestiones centrales que ha sido o ha estado dentro del centro de la jurisprudencia de este tribunal cuando se ha requerido la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del inciso 2 del artículo 5 de la Ley de Transparencia. Esto es, la discusión sobre si la Constitución consagra o no un principio de publicidad, porque son las propias requirentes quienes lo reconocen expresamente. Por lo tanto, ese es un hecho pacífico de la causa que solicitamos, y así lo creemos, que no está sometido a consideración o resolución de esta magistratura, porque la requirente derechamente lo asume. Con todo, su señoría excelentísima, aun cuando se sostenga hoy en día que existe una reforma constitucional en trámite, porque expresamente la Carta Fundamental no utiliza el vocablo principio, ello no ha obstado que esta magistratura haya desarrollado el principio de publicidad, consagrado en el inciso 2 del artículo 8º de la Constitución Política. Y ha dicho este Tribunal Constitucional en las sentencias Roles 634-2007, 1732-2011, 1800-2011 y 1900-2012, que el propósito de este principio es garantizar un régimen republicano democrático, garantizar el control del poder, obligar a las autoridades a responder ante la sociedad por sus actos, dar cuenta de la responsabilidad de los funcionarios y fomentar la mayor participación de las personas y los intereses de la sociedad. Asimismo, en sentencias más recientes, la sentencia Rol 2870 y 2871-2015, esta magistratura volvió a reiterar que el artículo 8º de la Constitución contempla un principio de publicidad y así consta expresamente en los considerandos 6º y 20º de dichas sentencias. Es más, la Corte Suprema también ha reconocido en sentencias pronunciadas el año 2017, al menos 3 sentencias, que en todo caso voy a dejar en la minuta de alegatos para apreciar su contenido, que en el artículo 8º de la Constitución efectivamente hay un principio de publicidad y en algunos casos ha dicho hasta de transparencia. Dicho lo anterior, su señoría excelentísima, quiero sostener que la aplicación que ha efectuado el Consejo para la Transparencia de lo preceptuado en los incisos 2, artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia,
no deviene inconstitucional ni genera ningún efecto contrario a la Carta Fundamental, porque la información solicitada en el caso en cuestión ha servido de fundamento para la adopción de decisiones públicas. Hay actividad administrativa decisional de parte del Cernapesca que se ha fundado en información como la requerida en la solicitud de información, cuya entrega se controvierte en el reclamo de ilegalidad que se tramita ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Puerto Montt, información que además ha formado parte de procedimientos seguidos por el Cernapesca para el ejercicio de sus funciones públicas. La información requerida constituye efectivamente información que ha sido utilizada sistemáticamente y de manera permanente a lo largo del tiempo por Cernapesca para dictar actos administrativos, para modificar esos actos y también para dejar sin efecto resoluciones administrativas. Todo ello tendiente siempre a prevenir, controlar y mitigar, es decir, ejercer funciones públicas respecto de presencia de enfermedades que afectan a los salmones producidos por las empresas dedicadas al salmón de cultivo y que luego son destinados al consumo humano. Su Señoría Excelentísima, mi distinguido contradictor sostiene que hay ya pronunciamientos de este tribunal que ratifican que no hay cuestiones distintas sometidas a conocimiento de esta magistratura en este caso. Y citó las sentencias Roles 2907 y 3111 del año 2016. Aunque no sea la primera vez que este tribunal se pronuncie sobre la aplicación o la solicitud de inaplicabilidad de los preceptos legales cuestionados, este caso es completamente distinto a los anteriores. ¿Por qué, vuestras señorías excelentísimas? Porque en este requerimiento de inaplicabilidad el Consejo para la Transparencia ha aportado información y antecedentes que esta magistratura no tuvo a la vista en los dos pronunciamientos anteriores que acogieron en votación dividida los respectivos requerimientos de inaplicabilidad. ¿Cuál es esta información distinta, novedosa? La información relacionada con la situación sanitaria, la regulación normativa que rige la industria acuícola nacional y que regula el ejercicio de las funciones fiscalizadoras y ciertos antecedentes que dan cuenta de que hay actividad administrativa decisional adoptada sobre la base de la información que ha sido requerida. En consecuencia, no hay plena correspondencia ni identidad en la aplicación en el caso en concreto de los preceptos impugnados. No debe olvidarse, vuestras señorías excelentísimas, y eso muy bien lo sabe este excelentísimo tribunal, que la inaplicabilidad por inconstitucionalidad se pondera y resuelve en el caso concreto. Por lo tanto, no cabe traer acá a colación una suerte de cosa juzgada o de triple identidad, como lo pretende hacer ver mi distinguido contradictor. En este caso concreto existen antecedentes que dan cuenta que la aplicación de los preceptos impugnados guarda armonía con el artículo 8º, inciso 2 de la Constitución. Para responder y para dar cuenta al tribunal que efectivamente esta afirmación es efectiva, es necesario responder por lo menos 4 interrogantes. La primera de ellas es: ¿cuál es el rol del Cernapesca? La ley de pesca, entre muchas otras actividades, regula la actividad de acuicultura. Para fiscalizar el ejercicio de esa actividad existe el Cernapesca y el artículo 122 de la misma ley de pesca señala una serie de atribuciones y funciones. Solamente me voy a referir de manera breve a las que dicen relación con la información objeto de la solicitud. Por ejemplo, inspeccionar centros de cultivo donde se produzcan o cultiven especies hidrobiológicas, efectuar muestreos de especies hidrobiológicas, controlar la sanidad y la inocuidad de los productos que se cultivan en esos centros, efectuar controles sanitarios, zoosanitarios y fitosanitarios de las especies acuáticas vivas, controlar los medicamentos que son aplicados a estas especies, en este caso salmones de cultivo, requerir a los fiscalizados una serie de información y antecedentes para dar cumplimiento a su cometido, y la más relevante de todas, en el artículo 122, letra R, controlar la inocuidad de los productos pesqueros y de acuicultura. Luego, el mismo Cernapesca en su página web reconoce cuál es su misión y su rol y sostiene que está creado para contribuir a la sustentabilidad de los recursos hidrobiológicos y preservar el medio ambiente a través de una fiscalización integral y permanente de la gestión sanitaria que influye también en el comportamiento sectorial de la industria en relación al cumplimiento de las normas que la regulan. En el cumplimiento de esta misión y rol institucional, el Cernapesca no está ajeno ni está exento de cumplir el principio de publicidad
como ya dije, contenido en el artículo 8º, inciso 2 de la Carta Fundamental. Y para verificar que esa actuación o que sus actuaciones se ajustan a dicho principio, es necesario que exista un control. Y el control, o la publicidad, en definitiva, permite que exista control interno y además control externo. Ahora, ¿por qué razón el Cernapesca está dotado de facultades de fiscalización en relación a la industria pesquera o acuícola nacional? Básicamente porque su misión existe para el resguardo de ciertos derechos fundamentales y valores socialmente deseables que nuestra Carta Fundamental estimó necesario proteger. Por ejemplo, en el artículo 1º, inciso 4, se sostiene que el Estado está al servicio de la persona humana, su finalidad es promover el bien común y respetar los derechos y garantías que la Constitución establece. El artículo 19, número 1, le impone al Estado el respeto al derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. El artículo 19, número 8, le impone el resguardo del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, tutelar la preservación de la naturaleza y agrega que la ley puede establecer restricciones específicas al ejercicio de ciertos y determinados derechos para proteger el medio ambiente. El numeral 9 del artículo 19 nos habla del derecho a la protección de la salud. Es precisamente, vuestras señorías excelentísimas, que en resguardo de estos valores y derechos fundamentales, que el Cernapesca puede acceder a los elementos del medio ambiente, monitorear los elementos, factores, sustancias, pesticidas, antibióticos, enfermedades, plagas que afecten a los salmones de cultivo. El Cernapesca está dotado de estas facultades de fiscalización para materializar por parte del Estado acciones tendientes a resguardar estos derechos fundamentales. Por esas mismas razones es que la Ley de Pesca, en el artículo 86, prohíbe la aplicación de antimicrobianos en forma preventiva en la acuicultura y todo uso perjudicial para la salud humana. Y el artículo 122, letra R, de la Ley de Pesca también le entrega al Cernapesca la facultad para controlar la inocuidad de los productos pesqueros y de la acuicultura. En consecuencia, sostenemos que Cernapesca no posee la información que ha sido objeto de solicitud de acceso y respecto de la cual se ha determinado su publicidad aplicando los preceptos impugnados, única y exclusivamente con fines estadísticos o porque existen obligaciones de reporte, como plantean las requerentes de inaplicabilidad, sino que la detenta, la tiene en su poder y la recaba de las empresas fiscalizadas para velar por la salud de la población y del medio ambiente, y para verificar que las empresas del rubro efectivamente desarrollen sus funciones y sus actividades comerciales, velando siempre por la protección de la salud humana y la inocuidad de los salmones que cultivan. Y para ello ejecuta una serie de procedimientos administrativos sobre la base de esta información que es recabada, lo que, en definitiva, da luces de una visión finalista de la actividad de la Administración y que en consecuencia no habría ninguna aplicación que resulte contradictoria a la Carta Fundamental a raíz de haber aplicado los artículos 5º y 10º en sus incisos segundos para determinar la publicidad de esta información. Por otro lado, señoría excelentísima, aplicando el artículo 4º de la Constitución Política, es también posible dar prioridad a estos valores vinculados con la salud humana y la protección del medio ambiente en el contexto de un Estado democrático de derecho, que permite, como consecuencia de Estado democrático, que los ciudadanos puedan fiscalizar el debido cumplimiento de las funciones públicas por parte del Cernapesca a través del acceso a esta información y además permite fiscalizar que las empresas dedicadas al salmón de cultivo se ajusten a la normativa que regula su actividad. Pues bien, dicho lo anterior, cabe responder ahora cómo el Cernapesca ejecuta estas facultades y cumple su misión. Y en esta parte aterrizamos al tribunal cuál es la actividad administrativa decisional. Muy relevante es hacer presente lo preceptuado en el artículo 86 de la Ley de Pesca, que se refiere a que el Ministerio, en este caso Economía, mediante un decreto supremo, debe dictar un reglamento dedicado a regular las medidas de control y protección para evitar la introducción de enfermedades de alto riesgo y evitar patologías y controlar y vigilar la aplicación de antimicrobianos o antibióticos y los centros de cultivo en los que se producen los salmones.
A raíz de la aplicación de esta norma y en cumplimiento de ese mandato legal, se ha dictado el Decreto Supremo 319 del año 2001 del Ministerio de Economía, que reglamenta medidas de control y erradicación de enfermedades de alto riesgo para especies hidrobiológicas, en cuyo artículo 10 habla de que el Cernapesca debe dictar mediante resolución fundada procedimientos sanitarios generales y específicos para velar por la inocuidad de los recursos pesqueros y especies hidrobiológicas. Existe también el decreto 129 de diciembre del 2013, que es el reglamento para la entrega de información de acuicultura, en cuyo artículo 7, numeral 4, se refiere a la información relativa a la situación sanitaria de los salmones. Y el artículo 94, letras A, B y C de la Ley de Pesca, que a su turno se refiere también a la información relacionada con informes sobre situación sanitaria y uso de antimicrobianos que las empresas deben reportar al Cernapesca. Vuestras señorías, excelentísimas, en el ejercicio de esas facultades legales y reglamentarias que he citado, cuando el Cernapesca determina que, por ejemplo, hay un centro de cultivo o hay una agrupación de concesiones que está afectada por cierta enfermedad, por cierto, aquellas a las cuales se refiere la solicitud de información, no guarda la información que le reportan las empresas y simplemente levanta informes estadísticos, sino que dicta resoluciones administrativas en virtud de las cuales puede, por ejemplo, declarar zona infectada o zona de vigilancia, decretar zonificaciones, dictar programas sanitarios específicos, establecer zonificaciones, establecer el retiro de las especies que estén infectadas con enfermedades que puedan afectar la salud humana. Es decir, sobre la base de la información consultada, es decir, el uso de pesticidas y antimicrobianos usados en la producción de salmones, los centros de cultivo que reportaron en las regiones requeridas y en el periodo de tiempo señalado, el uso de pesticidas deltramina, cipermitrina, y si reportaron o no la presencia de flavobacterosis y también el síndrome rickettsial del salmón, evidentemente, sobre la base de toda esa información, es que el Cernapesca determina dictar resoluciones administrativas para monitorear, controlar y proteger los recursos hidrobiológicos y el medio ambiente. Así, en consecuencia, este Consejo concluye que a partir de la aplicación de los preceptos impugnados, claramente el Cernapesca los ha tenido en consideración porque son antecedentes fundantes de decisiones públicas en esta materia. Y por lo tanto, todos los antecedentes requeridos constituyen fundamento o han servido de fundamento para la dictación de actos administrativos de parte del Cernapesca. Mi distinguido contradictor se pregunta cuáles son esos actos administrativos y solamente se dedica a atacar 2 actos administrativos. Sin embargo, hay 5 actos administrativos que están citados en el informe presentado ante este excelentísimo tribunal y me voy a referir a ellos. ¿Cuáles son esos actos administrativos? Pues bien, el primer acto administrativo es la resolución exenta 1468 del año 2012, que aprueba el Programa Sanitario General Específico de Mortalidades y que precisamente clasifica la enfermedad flavobacterosis, que es precisamente una de las por las cuales consulta el requerente de información, como una enfermedad infecciosa de alto riesgo. La pregunta es, ¿cómo el Cernapesca pudo clasificar esa información como enfermedad de alto riesgo? Evidentemente con la información que las empresas le proporcionaron a propósito de los centros de cultivo en los que se detectó la enfermedad. Luego, el Cernapesca dice que esa resolución además fue objeto de modificaciones en virtud de la resolución 126 de 15 de enero del año 2016 y dice entre sus considerandos que fue necesario modificarla a raíz de la situación sanitaria que ha experimentado el país. Es decir, esta afirmación acredita que la actividad decisional y fiscalizadora del Cernapesca es permanente y continua. No se agota en un par de actos administrativos o en una sola vez. Permanentemente está monitoreando el estado de sanidad o inocuidad de los recursos pesqueros. Dicta entonces esta resolución 126, modificándola en el sentido que se señala en dicha norma. Pero también existen actos administrativos también específicos, como por ejemplo el programa sobre pixirecquetiosis. Y ahí, a consecuencia de la información que se recabó a propósito de esta enfermedad,
se dictó la resolución exenta 3174 del año 2012, que clasifica esta enfermedad también en lista 2. Por lo tanto, sobre el cúmulo de toda esta información referida tanto al periodo solicitado, es decir, al año 2010 al 2015, como también aquella que recabó en el pasado y en el futuro, el Cernapesca ha podido establecer cuáles son las enfermedades de alto riesgo. Y, por ejemplo, ha dictado la resolución exenta 1741, que establece cuáles son esas enfermedades de alto riesgo. Ha dictado también la resolución exenta 5125 de junio del año 2016, que aprueba el manual de inocuidad y certificación de procedimientos de actualizaciones, básicamente que indica el procedimiento de aplicación de estos antibióticos. Hemos aquí entonces, Su Señoría Excelentísima, podido identificar al menos 5 actos administrativos que se fundamentan o sustentan en la información cuya publicidad ha decretado el Consejo para la Transparencia sobre la base de la aplicación de los incisos segundo del artículo 5º e inciso segundo del artículo 10º. Y que corroboran entonces que no hay ningún efecto inconstitucional y tampoco ninguna aplicación que contraviene a la Carta Fundamental para determinar la publicidad de esta información sobre la base de esos preceptos, toda vez que igualmente estamos en presencia de información que es fundamento de actos administrativos, que están acá claramente identificados y que además han insumado el procedimiento administrativo de fiscalización llevado a cabo por Cernapesca. En consecuencia, sostenemos que la aplicación de los preceptos impugnados guarda plena armonía con lo que ha dicho también esta magistratura en la sentencia Rol 2558, en la que se sostuvo que el artículo 8º razona sobre la base de decisiones y por eso habla de actos y resoluciones, y aquí están los actos y resoluciones a los cuales me referí, y lo que se accede a ellos son a los fundamentos y los procedimientos que se utilicen. Y precisamente esos fundamentos consisten en la información a la cual ha solicitado tener acceso el señor Hernán Espinosa Zapatel. Vuestras señorías excelentísimas, señalé que existían actos administrativos claramente identificables, pero también pueden haber otros actos administrativos o resoluciones administrativas que no existen en un sentido material, lo que no quiere decir que esta información no sea fundamento de esos actos o no pueda modificar los ya existentes. Por lo siguiente, ¿qué pasa si Cernapesca, cuando ejecuta sus funciones fiscalizadoras y las empresas le reportan esta información, determina, por ejemplo, que en ciertos y específicos centros de cultivo no ha variado la situación sanitaria de los peces de cultivo, las enfermedades que los afectaban en su momento ya no los afectan o están controladas? En ese caso, recibiendo la misma información que ha sido objeto de la solicitud, podría determinar que no es necesario dictar nuevos programas sanitarios específicos o nuevos actos administrativos. Y en ese caso, igual ha habido actividad administrativa decisional por parte del Cernapesca. Por ello sostenemos que para entender que la aplicación de los preceptos legales impugnados se ajusta a la Constitución, no es estrictamente necesario demostrar siempre que toda la información objeto de esta solicitud tenga que estar citada y contenida expresamente en los considerandos de las resoluciones administrativas a las que ya me referí, para así y solo así ser fundamento de decisiones administrativas. Inclusive, hace muy poco, el 8 de junio del 2018, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago acogió esta alegación en la sentencia que rechazó el reclamo de ilegalidad 14.688/2017 y en el considerando noveno sostuvo que la información relativa a la utilización de plaguicidas por parte de la salmonicultura ha servido de fundamento esencial para la dictación de resoluciones administrativas para que el Cernapesca elabore programas sanitarios e implemente medidas tendientes a controlar una enfermedad denominada caligidosis. Y señaló la Corte, concluyó en este considerando, que no se requiere para tal efecto que lo solicitado sea citado expresamente en dichas resoluciones. Por lo tanto, ha quedado demostrado, vuestras señorías excelentísimas, que sin importar la extensión, la intensidad o la profundidad que le demos a la expresión fundamento de una decisión pública, es posible concluir igualmente que la información requerida en este caso consiste en actos que integraron y fundaron decisiones públicas de parte de Cernapesca.
A mayor abundamiento, no cabe tampoco entender la noción de fundamento de un acto administrativo o de una resolución de una manera excesivamente formal y restrictiva como lo pretende la requerente de inaplicabilidad, porque no existe ningún argumento jurídico que se sustente en el artículo 8º, inciso 2 de la Carta Fundamental en ese sentido para reducir a la información potencialmente pública únicamente actos administrativos formales. Esta magistratura ha entendido también, por ejemplo, en la sentencia Rol 2351, que cierta información puede tener el carácter de elemento o antecedente fundante de decisión pública. Me estoy refiriendo a un caso en que un órgano de la Administración del Estado reconoció que cierta información que era requerida, en particular unos correos electrónicos, iban a ser elementos o antecedentes fundantes de decisiones futuras. Es decir, que en ese caso todavía ni siquiera se dictaba el acto de resolución, pero esta magistratura igualmente entendió que como se reconoció que iban a ser fundamento de actos futuros, la aplicación que se hizo de los preceptos impugnados en esa oportunidad no devendría en inconstitucional. En consecuencia, vuestras señorías excelentísimas, con esto ya voy a concluir, estando en presencia de información requerida que integró actos administrativos precisos y determinados, la aplicación de los artículos 5º, inciso 2 y 10º de la Ley de Transparencia no es inconstitucional ni genera ningún efecto contrario a la Carta Fundamental, porque se trata de información vinculada a actividad administrativa decisional y a procedimientos administrativos llevados a cabo por el Servicio Nacional de Pesca. Esas resoluciones a las cuales me referí fueron adoptadas precisa e inequívocamente sobre la base de la información ya solicitada. En consecuencia, el requerimiento de inaplicabilidad debe ser rechazado porque hay una perfecta armonía en la aplicación de los preceptos legales impugnados de la Ley de Transparencia. Y por último, vuestras señorías excelentísimas, dado que no me he referido en mi alegato a la solicitud de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 31 bis de la Ley 19.300, ello obedece no porque lo haya querido omitir deliberadamente, sino porque esa norma requerida de inaplicabilidad no recibe aplicación alguna en la resolución de la gestión judicial pendiente ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Puerto Montt. Y no recibe aplicación alguna porque no fue parte de los fundamentos jurídicos del reclamo de ilegalidad que interpuso las requerentes de inaplicabilidad, ni tampoco la utilizó el Consejo para la Transparencia en su decisión de amparo para disponer la publicidad de esta información, ni tampoco la hemos citado en nuestro informe de defensa evacuado al reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. En consecuencia, los sentenciadores de fondo no van a utilizar la norma para resolver el asunto controvertido. En consecuencia, sostenemos que los literales A, B, D, F y G del artículo 31 bis de la Ley 19.300 no tienen aplicación en la resolución de la gestión pendiente, ni siquiera aplicación decisiva, derechamente no van a recibir aplicación alguna. En consecuencia, si no van a recibir aplicación alguna, tampoco corresponde que se pida o se solicite a esta magistratura la declaración de inaplicabilidad de esas normas, porque de todas maneras no se van a aplicar, pero no porque resulten inaplicables por inconstitucionalidad, sino porque el propio requirente renunció a invocar las normas legales en cuestión, que ahora impugna, curiosamente, impugna de inaplicabilidad, en la gestión judicial concreta. Por ello sostenemos entonces que respecto de la aplicación de dicha norma, este requerimiento es inclusive inconducente y además se da el requisito o el motivo de inadmisibilidad consagrado en el numeral 5º del artículo 84 de la Ley Orgánica de este excelentísimo Tribunal Constitucional para declararlo inadmisible. Por todas estas consideraciones, vuestras señorías excelentísimas, solicito el rechazo en todas sus partes del requerimiento de inaplicabilidad en contra de los preceptos legales ya mencionados. Muy bien. Señora ministra, señores ministros, ¿preguntas que hacer? No siendo así, terminada la audiencia.